Entonces, vamos a empezar a grabar. Candidiasis es una enfermedad también llamada moniliasis, la cual es generada por las levaduras de un género oportunista, de un hongo oportunista, el cual es del género Cándida. Afecta principalmente lo que es la piel, mucosas y órganos. Puede llegar a tener una evolución aguda, subaguda o crónica. Y eso es muy importante, ya el hecho de podemos tener candidiasis que realmente pueden llegar a poner en peligro la vida. Ahorita las vamos a revisar como tal. En cuanto a la epidemiología, 25% de las micosis superficiales son causadas por cándida. El otro porcentaje son los dermatofitos, que son las tiñas que vamos a revisar, las tiñas superficiales que vamos a revisar en el siguiente tema. 35% de la cándida afecta uñas, 30% de la piel y 20% las mucosas. Hay una edad de predominio en afectación o infestación por cándida que está en las mujeres entre 20 y 30 años de edad, las cuales se presentan con vulvovaginitis candidósica y de hecho puede llegar a representar hasta un 30% de la consulta ginecológica. Tenemos un mayor porcentaje de casos en menores de 10 años, perdón, candidiasis oral, incluso en pacientes que no estén inmunosuprimidos. Todo tiene que ver con el pH durante la infancia. Y finalmente, los casos ya más severos en profunda y sistémica se deben o son casos de pacientes que han sido sometidos a cirugías grandes como cirugías cardiotorácicas de corazón abierto, la implantación de catéteres venosos centrales, en algunos usuarios de drogas intravenosas y ahora con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues también hasta 80-90% de los casos que se diagnostican como sistémicos o profundos, los pacientes son portadores de VIH. Ya dijimos que el causante es la cándida, sí que es un hongo saprófito en la naturaleza y que llega a estar también en las mucosas. Afecta el tubo digestivo en su mucosa en un 24% y a la vagina en un 5 a 11%. Se conocen especies de cándida, la más aislada es la cándida albicans, la cual está aquí junto a la estelatoidea, que por procesos de biología molecular ahora ya son una sinonimia, parecen corresponder al mismo patógeno, tienen un serotipo A y B. También encontramos a Candida tropicalis, encontramos a Candida krusei, encontramos a uno muy particular que es la Cándida glavatra. En un 10 a 20% de los casos que tengamos a un paciente con vaginitis que sea muy complicada o bien que sea muy recurrente, en este caso los pacientes podrían estar cursando con esta subespecie y por consiguiente tener una respuesta diferente a los tratamientos convencionales como tal. Vamos a admitir a Alonso, que llegó tarde. Bien, por lo común es un hongo comensal, se encuentra en las mucosas, ya dijimos, pero se convierte en patógeno ante condiciones que nosotros mismos propiciemos o alguna enfermedad le dé pie. En este caso, pacientes graves que están usando antibioticoterapia de muy amplio espectro pueden generar una coinfección o una coinfestación con cándida. Pacientes que deben de utilizar glucocorticoides o que los están utilizando en una forma indiscriminada pueden tener una afectación por cándida. Aquellos pacientes con neoplasias que están utilizando citotóxicos, los pacientes que tienen fluctuaciones hormonales en el caso del embarazo, o bien en el caso del uso de anticonceptivos, por cambios en el pH de la mucosa, puede verse también involucrado, aunque el paciente sea inmunocompetente, una infección por cándida. La diabetes mellitus mal controlada también forma parte de los factores que condicionan el desarrollo de este hongo como patógeno como tal. Algunas alteraciones ahí locales, como sería el uso de prótesis dentarias, sobre todo si no están ajustados a la anatomía del paciente, el exceso de humedad, en este caso deportistas que utilizan una ropa no adecuada para ejercitarse, como lo es la licra, que tiene poca ventilación, algunas condiciones laborales como el contacto excesivo con azúcares, llámese en los panaderos, en los pasteleros o gente que se dedica a la limpieza de frutas y verduras, podrían condicionar también el desarrollo de cándida. En los niños, el uso prolongado del pañal húmedo o bien el uso de calzado que está cubierto con hule o que sea propiamente fabricado en el mismo. ¿Cómo es como se infecta un paciente con cándida? Primero sucede una colonización
la cual inicia a partir de una adhesión del patógeno hacia el epitelio, en este caso a la epidermis, lo cual va generando nutrición por parte de enzimas hidrolíticas y con ello empieza a hacer una formación de hifas. Esto sucede en el epitelio. Posteriormente sucede la penetración como tal, lo cual nos está dando una infección superficial. En este caso ya empieza a haber degradación de proteínas, condicionando la capacidad de profundizar este problema hacia tejidos más profundos, ¿sí? Y continúa la formación de hifas. Posteriormente, cuando hablamos que las condiciones lo permitieron y se convirtió en una infección profunda, ya puede haber incluso una invasión vascular, la cual podría generar de cierta manera diseminación de un foco inicial hacia lugares distantes como serán los órganos, ¿sí? Y de esta manera ya adherida al endotelio, perdón, de esta manera ya adherida al endotelio, puede llegar a condicionar daño del mismo, generando un estado procoagulante y generando incluso complicaciones con trombosis. Entonces, si se fijan, es algo que realmente cuando se sale ya de lo sencillo o simple puede darnos un problema mayor. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que ver para que sea muy virulento de cierta manera este hongo? Pues que tiene capacidad de tener cambios fenotípicos, ¿sí? Es decir, se puede llegar a manifestar de diferentes maneras como tal. La formación de hifas es lo trascendental, ya que este es un sistema de adherencia que le permite permanecer al paciente en su epitelio como tal. También el contacto con el patógeno llega a generar de cierta manera algo de reacciones alérgicas, por llamarlo así. Es hidrófobo, lo cual le facilita también la adherencia. Tiene moléculas de virulencia propias, que son las adhesinas. Otra de la facultad que tiene es que puede llegar a desarrollar mimetismo, es decir, por cambios moleculares, semejar estructuras irreconocibles por las defensas del cuerpo y con ello facilitar su diseminación. Crece rápidamente y por eso también puede llegar a ser muy virulento. Y aparte que también pues es un organismo parasitario que requiere de nutrición y por consiguiente va a buscar los órganos que le puedan ofertar esa nutrición. Entonces, la inmunología que participa en la defensa, principalmente están involucrados los linfocitos TH1, que son, de cierta manera, los que inducen la lisis del patógeno, tienen un efecto candidicida. A través de los linfocitos TH1 se inducen por citocinas a la fagocitosis por los macrófagos, pero sucede un fenómeno un poco confuso, ya que también participan los linfocitos TH2 con la intención de formar algo de anticuerpos, pero su actividad de cierta manera, a manera cruzada, inhibe ese efecto candidicida de TH1. Entonces, cuando hay una disregulación en la funcionalidad del linfocito TH1 y que se sobreexpresa el linfocito TH2, pues finalmente este va a inhibir este efecto que induce a la fagocitosis. Finalmente, la fagocitosis, y para tener el efecto candidicida final, llega a participar también complemento, el factor de necrosis tumoral y también el interferón gamma. Cuando nosotros tenemos un paciente, debemos de pensar qué condiciones tiene para llevar o ser portador de un patógeno resistente a tratamiento. Debemos de pensar si el paciente está portando Candida glavatra, Cruzei tropicalis, o bien si es un paciente con SIDA, pensar en que tiene Candida albicans, pero que es resistente, ya que estos patógenos se relacionan con resistencia al fluconazol, que es uno de los principales imidazoles que se utiliza en este tratamiento. Por consiguiente, tendríamos que abandonar esta terapéutica si tuviéramos la sospecha y pasar a otro fármaco que ahorita vamos a revisar. Hay resistencia a anfotericina B ya inducida, ya innata, por llamarlo así, por Candida lusitania. Entonces, esta diapositiva es muy relevante porque tendremos que evaluarle que ustedes conozcan qué medicamentos podrían no ser candidatos ante un caso clínico que pudiéramos poner. ¿Cómo se clasifica? Hay formas circunscritas, hay formas ya diseminadas e incluso profundas, como mencionamos, y hay unas formas sistémicas. De las circunscritas son afectados principalmente la boca, los pliegues grandes o pequeños, lugares donde hay humedad y el pH lo favorece, zona del pañal que está modificada por el uso de prolongado tiempo con el pañal, la zona genital es un lugar propicio para que genere problemas, sobre todo a nivel de las mucosas, pero también puede llegarse a afectar las uñas
y el tejido periungual como tal. De las diseminadas se distingue una forma mucocutánea crónica y otra asociada a granuloma candidósico. Y finalmente las sistémicas, que están asociadas a pacientes que están de cierta manera inmunosuprimidos, una forma septicémica, una forma candidémica, iatrogénica, perdón, que está muy asociado al uso de catéteres con nutrición parenteral, y aquella que es una dermatitis fúngica invasora. Cuadro clínico. En la boca se distingue principalmente la lesión que se conoce coloquialmente como algodoncillo o realmente que es el muget oral como tal. Esto va a generar inflamación de la lengua, que es glositis. Puede llegarse a afectar los carrillos de la mucosa oral como tal. Aquí podemos ver cómo está el muget adherido. Puede afectar el paladar y a veces ocasiona también una afectación a nivel de lo que son la comisura de los labios, lo cual se llama queilitis angular. ¿De qué se queja el paciente? Se queja de ardor o a veces es asintomática por completa y se puede presentar con un aspecto erosivo, un aspecto hiperplásico, un aspecto pseudomembranoso, una forma atrófica de aspecto agudo, más eczematoso, una forma crónica más liquenificada. Puede caprichosamente verse como un rombo a nivel de la línea media de la lengua, o bien una simple placa, o bien nodulaciones. Este es el ejemplo de la forma que hablamos central y romboidal. Aquí podemos ver una fotografía de un paciente que tiene una queilitis angular, que es afectado por candidiasis. Pueden afectarse los pliegues, lo cual forma el complejo llamado intertrigo blastomicético. Pueden tener dos aspectos, un aspecto solamente de eritema y escama, ¿sí? En pacientes que dijimos que tengan los factores de riesgo, pasteleros, peladores de fruta, o aquellos que tienen contacto frecuente con el agua, como las amas de casa al momento de lavar trastes, se ve la piel macerada, eritematosa y escamosa como tal, y en ocasiones ya puede complicarse y salirse del intertrigo y presentar lesiones papulares, como podemos ver en esta fotografía, que ya está fuera de los pliegues, o bien vesículas y pústulas. Esto se llama intertrigo blastomicético. En las uñas, esto es importante que lo vean porque hay que hacer diagnóstico diferencial de onicomicosis por dermatofitos, que es el siguiente tema. Se ve afectada la lámina unguial, vean cómo está completamente distorsionada. Se afecta a nivel de la base, a diferencia de la afectación distal que hay en los dermatofitos como tal. Pueden verse las uñas estriadas, ¿sí? La superficie está completamente rugosa. Puede haber discromía, un aspecto verdoso amarillento como tal, y puede haber destrucción completa de la uña, lo cual se llama onicolisis. Aquí hay una fotografía muy de cerca donde el paciente cursa también con perionixis, lo cual es una inflamación del tejido circundante hacia la uña, que es característico de la cándida y que poco se ve en lo que es los dermatofitos, en la otra onicomicosis que vamos a revisar. En la vagina se ve la piel, la mucosa, perdón, hiperémica, lo cual indica que hay inflamación. La leucorrea es espesa y grumosa, está más que fluir, es una leucorrea que está más adherida. Nosotros tendríamos que hacer una especie de raspado con alguna cucharilla para determinar si esto se trata de muget o realmente es una secreción que tenga que ver con el ciclo menstrual de la mujer como tal. Genera por lo común prurito, es muy pruriginosa. Yo creo que esto sería uno de los datos clínicos trascendentales cuando vemos nosotros una mucosa vaginal que tenga este tipo de leucorrea. Para los varones nos va un poco mejor, solamente genera algo de balanitis o balanopositis. Si se fijan, solamente hay una pequeña erosión de lo que es el glande, sin embargo, no son lesiones que sean fatalistas, no son tan severas como tal. Ya cuando llega a impetiginensarse, ahora sí puede llegar a generar algo de problemas. Principalmente el varón se queja de disuria, que sería ardor al orinar, o bien de poliaquiuria, ahora que sería la sensación de no haber terminado de miccionar y estar teniendo micciones cortas y frecuentes. Hay una forma severa que es la candidiasis mucocutánea crónica, de la cual se distinguen 4 tipos, ahorita los describo. Afecta en los niños, principalmente asociado a alteraciones en el timo, alteraciones en lo que es su sistema inmunológico, a expensas de linfocitos o leucocitos, o bien acompañando a endocrinopatías, o bien finalmente cuando no se conoce la causa se le denomina idiopática. Afecta a las uñas, afecta a piel y mucosas, ¿sí? En los 4 tipos se conoce un tipo, fatal, lo que está asociado a inmunodeficiencias fatales, en donde por lo común solamente afecta la boca, pero sin embargo el paciente puede llegar a morir hasta antes de los 2 años por tener esas afectaciones
crónicas y sin mejoría. En la inmunodeficiencia no fatal, el paciente tiene un pronóstico a mayor plazo un poco mejor, sin embargo, no es mucha la diferencia en la afectación. Afecta a boca, piel y uñas, por eso está subrayado, es importante que lo sepan, y viene asociada a endocrinopatía o bien a granuloma candidósico. Finalmente, hay otra de aparición tardía que va muy asociado al timoma, ya sea tumores benignos o malignos, y la que está asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esas son las 4 presentaciones con sus acompañantes de la candidosis mucocutánea crónica. La sistémica pues puede llegar a afectar cualquier órgano, ya vimos en la fisiopatología cómo se va introduciendo hasta alcanzar el endotelio y la diseminación por vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, de los más afectados pues es el esófago y el corazón. En esta pues hay una afectación severa, el paciente está gravemente enfermo. Por lo común, cuando sucede la septicemia de cándida, el foco es intestinal. Hablamos, como ya había mencionado, de candidemia iatrógena cuando el paciente está sobrealimentado. Por aquí podemos ver cándida en un paciente que está diseminada y el paciente es un paciente de terapia intensiva neonatal, el cual está recibiendo nutrición parenteral y la cual está sobrealimentado. La neonatal puede ser en productos de madres que tienen infección vaginal por cándida al momento del parto como tal. Por lo común se manifiesta por algodoncillo en la mucosa oral, muy pocas veces vaginal, o bien puede haber ya en la piel vesículas y pápulas diseminadas. Es más frecuente encontrarlo en prematuras que tienen un bajo peso, abajo de los 1000 miligramos. Histopatología, no van a ser expertos histopatólogos, sin embargo es importante que sepan dónde se localiza. En la forma superficial, a nivel de la capa córnea, se va a ver engrosada y ahí es donde se va a encontrar lo que es el patógeno con estas blastosporas que pueden ver ustedes y los filamentos que están ahí anclándose como tal. ¿Qué tinción deben de utilizar? Pues como ya hemos mencionado para los hongos, ácido periódico de Schiff o el Gromori Grocot. En las formas ya más profundas y crónicas, inicialmente puede haber abscesos y posteriormente, como hemos dicho, todas las afectaciones de inflamación crónica forman granulomas. Laboratorio, la intradermoreacción para cándida es completamente inespecífica, por consiguiente no se debe utilizar para nada. Esto no sería una respuesta a un examen que yo les hiciera si fuera un diagnóstico de elección, porque es positiva en un 60%, simplemente nada más con el contacto previo y no tanto por haber tenido la enfermedad. Se prefiere buscar lo que son la tinción con Lugol o bien la prueba de hidróxido de potasio, en donde se observan los pseudofilamentos, así como también las blastosporas en una revisión directa al microscopio. Puede hacerse un cultivo en agar de Saburot, que es un agar glucosilado. Se pueden buscar anticuerpos fluorescentes o pruebas de ELISA en las formas profundas o sistémicas. No son laboratorios que sean de rutina. Prácticamente nosotros no nos vamos a enfrentar frecuentemente a una candidiasis sistémica como tal. Hay algunos agares ya prefabricados que las colonias se pintan de colores dependiendo la colonia, valga redundancia, que estamos nosotros aislando. Por ejemplo, se llama cromagar. Por ejemplo, Candida albicans crece de un color verde y la colonia es lisa. La tropicalis es de un color azul gris o puede ser un color grisáceo. La crusei, la colonia crece con un aspecto rugoso y de color rojo, y la gravatra de un color verde brillante. Y más o menos sería esto lo que se vería, lo que ustedes podrían ver en el crecimiento de un cromagar. PCR se utiliza solamente para las formas más sistémicas, cuando tenemos una afectación profunda. Es más sensible todavía que el cultivo, entonces me quedaría yo con este laboratorio ya más específico cuando tenemos alguna duda diagnóstica o alguna afectación severa. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es con la tiña inguinal, ya lo vamos a revisar en su momento para que empiecen a ver cómo es el aspecto de una tiña en la ingle. Una tiña inframamaria a nivel de los pliegues, finalmente es el aspecto casi el mismo. Onicomicosis por otros patógenos, ¿sí? Como ya dijimos, en los que afectan a nivel de la uña distal y no tanto de la base. Con el melanoma subungual, sin embargo, aquí podemos ver cómo está afectada también la piel con esta hipercromía y esta banda que ya la mencionaremos cuando revisemos melanoma.
También puede ser confundido con dermatitis de la zona del pañal, que aún todavía no esté colonizada o que bien esté impetiginizada, como ya habíamos revisado también. Balanitis herpética, como cuando hablamos en el caso de los pacientes varones, sobre todo pacientes inmunodeprimidos que pueden tener herpes genital, ¿sí? Y en cuanto a la vagina, pues con algunas otras vaginitis. ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente debemos de modificar el ambiente en donde este hongo se convirtió en patógeno, por consiguiente debemos de cambiar el pH. En este caso, para la mucosa oral podemos utilizar bicarbonato, colutorios, es decir, gárgaras, como le llaman coloquialmente, acompañados de bases de miconazol oral. Podemos utilizar a nivel de mucosa de vagina miconazol con presentación que la hay, o clotrimazol. Podemos utilizar tabletas de nistatina, que también las hay. Para lo que es la cándida a nivel de pliegues de la zona del pañal y los genitales en general, aquí cambia. En vez de utilizar el bicarbonato, utilizamos ácido acético. Se diluyen 10 mililitros en 1 litro con agua para modificar el pH y obviamente debe de ser acompañado de tratamiento tópico antifúngico. Se puede utilizar nistatina en crema, viene en una presentación de 100,000 unidades internacionales. Puede haber grajea. También, en caso de que lo lleguemos a necesitar para tubo digestivo, hay suspensiones orales para lo que es la afectación oral como tal, se utiliza 3 veces al día. En el caso de afectación de piel, de uñas y de mucosas, podemos utilizar 200 miligramos al día de ketoconazol, sin olvidar que debemos de tener una prueba de función hepática, cuando menos transaminasas, porque puede llegar a producir hepatitis y tener efectos antiandrogénicos como efectos adversos del medicamento. En las vaginitis podemos utilizar por 5 días 400 miligramos de ketoconazol. En las formas más superficiales podemos utilizar tratamientos tópicos como cleoquinol, que es un antifúngico, es un bacteriostático también. Podemos utilizar preparaciones de imidazoles tópicas como será el clotrimazol, el isoconazol. Todos los que ustedes ya conocen, incluimos también la terbinafina. Se puede utilizar también la vía oral, 100 miligramos de itraconazol al día en la forma mucocutánea hasta que nosotros notemos mejoría. Siempre se recomienda incluso 7 días más después de que hubo mejoría. Se puede utilizar para las uñas de las manos de 100 a 200 miligramos de itraconazol de 3 a 6 meses. Se puede utilizar también 200 miligramos por 3 meses en un tratamiento más acortado, pero con vigilancia, pidiendo pruebas de funcionamiento hepático. Se puede utilizar en la vaginitis una dosis única que puede ir desde 400 hasta 600 miligramos de itraconazol, o bien se pueden utilizar 200 miligramos al día por 3 días. Este es un tratamiento cómodo pero algo caro. Fluconazol 150 miligramos vía oral, responden bien con una dosis única, pero a veces se puede llegar a necesitar por 4 semanas una dosis de 150 miligramos cada 8 días. En pacientes que tienen VIH, por lo común pueden llegar a tener resistencia a algunos de los antifúngicos que ya tenemos como tratamiento. Por consiguiente, teníamos que hacer nosotros algunas pruebas específicas. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen condiciones para generar candidiuria, aquellos que tienen una sonda transuretral, pues debemos nosotros de retirar el catéter que ya está colonizado, y si está utilizando antibacterianos también debemos de retirarlos para poder permitir que se restablezca la flora. Se puede llegar a utilizar anfotericina B, 6 miligramos por kilogramo de peso a neonatos de bajo peso que requieran la atención para una candidiasis sistémica, que son quienes más presentan este tipo de complicaciones, o bien anfotericina B, 0.6 miligramos por kilogramo al día, en una dosis total sin pasar de 1 a 3 gramos al día. Hay una forma que es menos nefro y hepatotóxica, que es la forma liposomal, sería con las que nos quedaríamos, pero es más cara. En la mucocutánea crónica, ya vimos la severidad del cuadro, se puede llegar a utilizar ketoconazol, itraconazol, fluconazol. Es importante que sepan que la clorhidria afecta la absorción del itraconazol y en específico de algunos imidazoles. Por consiguiente, es importante que el paciente no tome inhibidor de la bomba de protones como omeprazol, que es muy frecuente que lo estén tomando a diario, y que no tomen tampoco lo que son gel de aluminio y magnesio, que son alcalinizantes. En pacientes inmunodeficientes se puede utilizar voriconazol, ¿sí? Sobre todo porque son los que presentan las formas más invasoras. Se puede utilizar posaconazol o rabuconazol. Entonces, estos no son tratamientos de primera elección. Ya vimos que la cándida, cuando se trata de piel y mucosas, puede responder de una forma un poco menos agresiva, con fármacos con menos efectos adversos o incluso lo tópico, pero esto ya lo reservamos para los casos especiales. Caspofungina, perdón, equinocandina, que actúa a nivel de la pared celular, yo creo que sería una de las armas que tendríamos para ya un caso multiresistente.
Pityriasis versicolor es una tiña prácticamente superficial, ¿sí? Está dado por el complejo lipofílico llamado malacesia, las especies como tal. La característica es que hay alteraciones en la cromicidad de la piel, como podemos ver en estas fotografías, y se acompaña de una escama fina. Afecta tronco, cuello y brazos a nivel proximal, lo que es cerca del deltoides en el hombro, que son las zonas seborreicas por excelencia, y la característica es que es residuante. Una vez que nosotros damos tratamiento, tiene todo el factor de riesgo para volverse a presentar. Otra vez, como habíamos mencionado, en las micosis profundas sigue lo que es la distribución de lo que es el área intertropical. Sí tiene una prevalencia muy variable de 0.8 hasta 30 a 50%, sobre todo en regiones de la costa en México, pero también lo podemos encontrar en África, en las Antillas, en Centroamérica, en Sudamérica. Predomina más en los varones una relación a la mujer de 2 a 1. La edad de diagnóstico es de 20 a 45 años. Es rara en la niñez, pero fíjense bien, es rara y no significa que no la haya. Por lo común hay un antecedente familiar en el paciente que nosotros diagnosticamos. Si le buscamos, seguro hay alguien más en la familia que está aportando el problema. Ya dijimos quién lo genera, son las especies de Malassezia, el cual está compuesto por el complejo de Pityrosporum ovale, Pityrosporum orbiculare, los cuales se desarrollan en zonas del cuerpo que son calientes, que son húmedas o que están propensas por el uso de ropa o algunas condiciones que nosotros mismos damos. Por ejemplo, el exceso de sudor, perdón, el sebo propiamente de la piel, el uso de grasas, el uso de glucocorticoides, ser portador de síndrome de Cushing, diabetes mellitus mal controlada o algunos estados de inmunosupresión farmacológica o por enfermedad. ¿Qué sucede en la etiopatogenia? Pues hay inflamación que está auspiciada principalmente por linfocitos CD4 y como habíamos hablado hay una descamación, la cual está dada por una queratolisis directamente por el patógeno, ¿sí? A nivel de la queratina en la epidermis como tal, o bien también como una respuesta a ácidos grasos que se generan del desdoblamiento de triglicéridos como tal. La discromía, ¿por qué sucede? Esto de versicolor es porque si se pueden ver ustedes, hay alternancia entre hipercromía y lo que es hipocromía. Entonces, la parte colorida, por llamarlo así, es por aumento en el tamaño de los melanosomas y la parte que está hipocrómica, por llamarlo así, es el efecto citotóxico directo que tienen los ácidos dicarboxílicos sobre la tirosinasa. Recordando que la enzima tirosinasa es la que participa en la síntesis temprana de la melanina al convertir la tirosina en dopa oxigenada para posteriormente formar la melanina y por consiguiente, si no se cumple este ciclo, pues se observa la hipocromía. Malassezia especie, hay 8 especies. Estas son las más frecuentes, lo que es Sympodialis, la globosa y las Luffiae. Y podemos encontrar estas otras que realmente no tendrían alguna razón de, porque la mayoría se tratarían igual. La característica nada más de paquidermatis era que no es lipofílica. Cuadro clínico, como todas las dermatosis, debemos estudiar la topografía y la morfología. Topografía tiene una distribución centrípeta en el cuerpo, afecta tórax, espalda y las extremidades superiores. Ocasionalmente puede extenderse hacia el cuello a la porción distal de las extremidades, como vemos aquí. Vean cómo se ve esta alternancia en la coloración como tal, ¿verdad? En los niños, aquí ya dijimos que no están exentos, afecta principalmente lo que es la cara, en la cara, la frente, hay que buscarlo en la zona preauricular o retroauricular, porque ahí podremos concretar también nosotros nuestro diagnóstico o incluso en algunas condiciones en la zona del pañal. ¿Qué morfología tiene? Pues son manchas lenticulares a manera de confeti como tal que pueden ser rosadas o marrones, pueden llegar a medir muy pequeñas de 2 a 4 milímetros o incluso hasta centímetros de 1 a 2. La característica es que tienen una escama que se le llama furfuria, es decir, que nosotros al momento de sacudirla será como si estuviera el polvo a través de los rayos de sol cuando se ven a través de las ventanas. Pueden estar aisladas las lesiones o bien conformar una placa como tal. Por lo común son asintomáticas por algunos pacientes que se quejan de prurito. La característica es que es crónica. Cuando hay inmunosupresión se sale ya de la topografía habitual y puede incluso llegar a afectar hasta la cabeza y los genitales. La distribución puede ser localizada, diseminada o una ya generalizada que da un aspecto de la piel como de eritrodermia. ¿Sí? El aspecto que tiene se puede ver punteada, como podemos ver aquí todas estas manchas lenticulares, puede ser numular con unas lesiones más grandes, puede ser reticular, folicular, pseudopapular, bien puede estar hipercrómica o puede estar hipocrómica o incluso algunas que dan un aspecto atrófico a la piel.
Hay una presentación en especial que es foliculitis por malacesia. Esto es muy dado en pacientes que están utilizando glucocorticoides, que están en algún estado de inmunosupresión farmacológica o por enfermedades, diabetes mellitus mal controlada o bien alguna piel que está condicionada por ropa no adecuada como sería la licra o el uso de antibióticos, en específico tetraciclinas. Algunos pacientes llegan a utilizar mucho el aceite mineral para lubricar la piel. La verdad sería un error estar haciendo esto. Tendríamos que recomendar que no se hiciera. En este caso de la foliculitis afecta el tronco, el cuello y los brazos proximales. Se aprecian pápulas que son foliculares exactamente en donde está el complejo del folículo piloso. Generan prurito. Hay hiperkeratosis en este folículo como tal. Incluso puede formarse algunas pústulas como tal. Hay una forma más severa que se llama papulopustosis. Esto es muy frecuente encontrarlo en pacientes que están sobrealimentados con nutrición parenteral, sobre todo que predominan los lípidos como tal, y que son portadores de un catéter venoso central, lo cual podría llegar a nosotros, podríamos nosotros llegar a propiciar una fungemia en un paciente que lo sometamos a este riesgo. No se requiere biopsia para nada, no es un estudio que se deba utilizar para eso, solamente lo menciono otra vez, nuevamente ácido periódico y chip y Gomori Grocott para ver este hongo, se ven levaduras y filamentos, pueden ver ustedes aquí cómo se aprecia en la capa córnea, la cual, si pudiéramos alejar un poco la fotografía, se ve en hiperkeratosis. A nivel de la foliculitis, pues se ve el tapón de queratina en el folículo inflamado como tal, y eso sería lo que se observa en un tejido. De laboratorio no hay algo en específico como tal. Clínicamente nosotros podemos hacer el signo del uñazo de Besnier. Eso es importante que lo sepan. Esto es algo clínico para ustedes. Se trata de raspar la lesión con una cucharilla, con algún objeto romo, y al desprender nosotros la escama, se va a quedar dibujada exactamente la forma de donde estuvo ocupando la escama la piel como tal. Se puede llegar a utilizar luz de Wood, ahorita vamos a ver, en donde se resaltan las lesiones tomando un color amarillo. Incluso hay algunos pacientes que no se les ven las lesiones y cuando utilizamos la luz de Wood resalta eso, nos facilita mucho el diagnóstico. Se puede hacer examen directo con potasa al 20 o 40%. La tan famosa prueba con cinta adhesiva transparente que ya habíamos hablado, nos pueden mostrar esporas que pueden ser de 3 a 6 milímetros. Esto es importante que lo sepan, porque podríamos poner una fotografía de cómo se agrupan estas esporas y es a manera de racimos de uva, a diferencia del flor de durazno que caracteriza a la micosis profunda que habíamos revisado, que es la esporotricosis como tal, ¿verdad? Se pueden hacer cultivos del hongo, de hongo, perdón, en aceite de oliva, no son estudios rutinarios. Yo creo que nos quedaríamos con lo clínico y lo demás como complemento para ustedes como médicos. Aquí ven la luz de Wood, como la lesión no es tan evidente, pero aplicamos la luz y se resalta por completo. Aquí vemos otro caso igual, y este es un caso revisado en el dermatoscopio. Los diagnósticos diferenciales, pitiriasis alba, en algunas regiones le llaman giotes o gigiotes, que eso está generado principalmente por estímulo de la luz. Otra condición, pues que sería el diagnóstico diferencial entre lo que es la pitiriasis y la propia pitiriasis alba será la dermatitis solar hipocromiante. Podemos confundirla en algunas ocasiones con este aspecto discrómico que es la lepra de caso indeterminado, en la cual la anhidrosis genera el signo de la mugre de Castañeda, en el cual no se adhiere el polvo en el paciente y esta zona anhidrótica se ve como si fuera discrómica. Eritrasma, que es una afectación de los pliegues, también puede ser confundido en ocasiones. Las eczematides, por ese aspecto que tienen escamoso. La pitiriasis rosada de Gibert, también que es una enfermedad benigna crónica y donde tiene el medallón heráldico, que es la lesión inicial que tiene, o algunos nevos acrómicos que no tienen melanina, que son los llamados lunares, por decirlo así, los cuales pueden dar el aspecto como que tienen el paciente discromía. Pero siempre lo que debemos de buscar, pues es el complejo de la escama y de la discromía como tal. ¿Cuál es el tratamiento? Como en todas las dermatosis, medidas generales, si no, no va a funcionar. Tenemos que modificar los factores que predisponen a la piel a tener el problema. Hay recaídas en un 60% al año de haber tenido un tratamiento y 80% a los 2 años de haber tenido, sobre todo en pacientes que evitan climas tropicales. Lo que deja la dermatosis es hipocromía residual al momento de que cura. Los fármacos que se utilizan es el ácido salicílico y el azufre a 1 a 3%, que son antiseborreicos, y el ácido salicílico, que es queratolítico,
Podemos utilizar el ungüento de Whitfield que tiene ácido benzoico, perdón, tiene ácido salicílico y vaselina. Se pueden utilizar toques con yodo. Se pueden utilizar algunas preparaciones con piritione de zinc y tonalftato en crema. Se utiliza el disulfuro de selenio o bien el ketoconazol al 2% en champú aplicado en la piel como si fuera una crema. Podemos utilizar algunos otros queratolíticos como el ácido retinoico con una concentración de 0.005%. Nos funcionan los imidazoles tópicos, miconazol, clotrimazol. Se pueden utilizar alilaminas como la terbinafina tópica. Por vía oral tenemos la opción del ketoconazol, 200 miligramos al día por 10 días, una vez al mes. Se puede utilizar una dosis de 400 miligramos como tal. Otra opción, yo me quedaría con itraconazol 100 miligramos al día. Se puede utilizar de 15 a 30 días como tal, o podemos hacer una dosis pulsada de 200 miligramos al día, solamente 5 a 7 días. Tratamiento también bueno, pero caro, 150 a 300 miligramos a la semana de fluconazol. Se puede utilizar por 1 a 2 meses. A veces nos funciona utilizar una dosis única de 400 miligramos al día en una sola dosis y hay resultados variables como también. Se puede utilizar terbinafina tópica en el caso de que haya extensión a pitiriasis en la cabeza como tal, y esto es importante que lo sepa. Como el paciente va a buscar la cura, no la hay, pero podemos prevenir que no haya recidiva tan rápido y podemos hacer profilaxis. Lo podemos hacer con ketoconazol, 200 miligramos al día, 1 a 2 veces por mes, ¿sí? Acompañado de talcos como tal para mantener la superficie seca, que no esté húmeda. Se pueden utilizar jabones queratolíticos que contengan ácido salicílico y se puede utilizar piritione de zinc, el cual es también de cierta manera algo seborreico, antiseborreico y queratolítico. Entonces, esos serán los dos temas a revisar por el día de hoy, por la tarde de hoy. No sé, si alguien tenga alguna pregunta. No hay que estudiarlo todo. Yo tengo una pregunta, doctor. Dime. Sí, adelante. ¿El tratamiento de elección sería el itraconazol, entonces? Es dependiendo tu paciente, tú tienes que individualizar. Un paciente que no tenga para tomar itraconazol, que es menos patotóxico, tiene que quedarse con ketoconazol. Paciente que pueda tener acceso a itraconazol, será un buen candidato a utilizarlo. Yo por eso me quedaría con itraconazol, que tiene menos efectos tóxicos y antiandrogénicos que el ketoconazol, pero no porque tenga un efecto mejor sobre el hongo, sino más bien es por las cuestiones del paciente como tal. Entonces, la respuesta sería imidazoles y de ellos, pues el ideal es el fluconazol prácticamente, pero es muy caro. ¿Sí? Entonces, imidazol sería una respuesta en general. Perfecto, gracias. El ketoconazol. ¿Alguien más? Son temas muy sencillos, que realmente no están obligados a generarles dudas, pero sí a darles una revisada. Si fijan, todo, hasta el niño que está tomando su fórmula láctea con el biberón y se los llevan a la consulta porque tiene gripa y les ven ahí la nata de leche, ya dicen que tiene candidiasis, cuando ni siquiera le rasparon la lengua, no saben qué factores de riesgo tenga un bebé para tener candidiasis, no le puede haber salido de la noche a la mañana, entonces búsquenle que tenga una inmunodeficiencia o algo parecido, ¿sí me explico? Entonces, es importante que ustedes empiecen a abordar las dermatosis por antecedentes, por factores de riesgo y manifestaciones clínicas, para no estar adivinando qué es lo que podría tener el paciente y que finalmente no lo tenía. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? No.